Les doy la bienvenida a mi canal Profe Dani. Mi nombre es Daniel Serna Álvarez. Espero que les sigan gustando los videos. El día de hoy vamos a dar continuación a el tema de la Revolución Francesa, hablando sobre la figura de Napoleón Bonaparte. Si nos vamos a la historia, ustedes recuerdan que terminamos con lo de la Revolución Francesa en 1799, año del golpe de Estado. Bueno, pues digamos que las broncas bélicas de Francia no comienzan ahí, sino desde mucho antes, desde 1791. En 1791, el grupo de los giroldinos va a declararle la guerra a Austria. Y desde entonces hasta la fecha, bueno, la fecha en ese contexto, Francia estuvo rodeada de guerras, ¿saben? Pero vamos a ver por qué. Si nos vamos a la parte contextual, a la parte histórica, veremos que Francia era el país más absolutista de todos, como les comentaba. Pero, o sea, tú estás viendo así en tu continente que ese país que era súper absolutista, de repente ya no lo es, y que ya inclusive la figura del rey ya no existe, y que aparte el ejército dio un golpe de estado y son los que ahora están en el poder. Entonces tú piensas, no me conviene que pase eso aquí. O sea, si yo ya vi que en Francia hubo una bronca, a mí como país no me conviene que pase lo que pasó allá. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues muy sencillo, se van a ir a declarar la guerra a Francia. Las relaciones entre los países son como entre los amigos, básicamente. O sea, en este caso fue alguien que hizo algo que no le parecía a los demás y se le echaron encima. Pasa en todo tipo de relación política y social. Lo vivimos en nuestra política, lo vivimos con los amigos, lo vivimos con la familia, etc. Bueno, también se vivió acá en Europa. ¿Qué países? Bueno, aunque no era una monarquía absolutista, pues ella tenía la figura de rey, como Inglaterra. En Francia ya no existía esa figura, por ejemplo. Entonces, pues también había que cuidar esa parte. Y son muchos, ¿eh? O sea, Inglaterra, hasta Bélgica le entró al quite, Rusia, obviamente, perdón, Austria, Prusia, varios. Llegó un punto en el que Francia estaba en contra de toda Europa, prácticamente, y ganaba. ¿Todo esto a qué se debió? Se debió al genio, a la figura de un cuate chaparrito loco que se llamaba Napoleón Bonaparte. Napoleón empezó como un soldado y fue ascendiendo hasta que da un golpe de estado. Y aparte de que, bueno, después de que da el golpe de estado en 1799, llega al poder, en 1804 se declara emperador. O sea, fue un proceso muy rápido, sí, pero en partes. Después de que se declara emperador, pues empieza toda esta cuestión de la expansión de Francia. La expansión del imperio francés, porque ahora ya es un emperador. Hizo muchas cosas. Napoleón hizo muchas cosas que llevó a que se enfrentara a grupos como contingencias que se llamaban. Fueron en realidad 6 coaliciones las que se enfrentaron a Francia, que engloban pues a todas estas naciones que estaban en contra de las ideas revolucionarias, democráticas, republicanas, etc. Esa era Francia, o sea, Francia hizo algo que no le parecía a los demás y entonces los demás se van sobre Francia. ¿Fue fácil? No. De hecho, estuvo en guerra hasta 1813. Hasta 1813 pierde en la coalición, la sexta coalición, que pues ya eran pues prácticamente todos los países contra Francia. ¿Qué va a marcar ya la caída? O sea, una vez que pierde contra esta coalición, ¿qué va a marcar la caída? Pues la invasión a Rusia. Y próximamente la batalla de Waterloo. Pero antes hay que hacer un paréntesis. El imperio napoleónico dio muchas cosas, podríamos decir, positivas. Si bien se vivió una especie de régimen medio totalitario, sí, se abogó por otro tipo de cosas. O sea, por eso en ese sentido Napoleón fue, históricamente hablando, muy importante, porque fue muy riguroso en el poder, a la par que permitía ciertas libertades. De hecho, las defendía en el Código Napoleónico, que bueno, se llama Código Civil de Francia y ya después se hizo Código Napoleónico. Data de 1804, año en el que llega al poder.
Pero si ustedes checan la historia van a ver que Napoleón se interesó por la educación pública, por ciertas libertades individuales, empezó a abogar por el divorcio, por ejemplo. O sea, hizo cosas que fueron como muy progresistas en la época y que de hecho hasta la fecha se respetan. Porque, por ejemplo, Francia se sigue basando en el Código Napoleónico, aunque con ciertas reformas, bueno, muchas reformas. Pero sí, o sea, Napoleón le dio mucha riqueza a, a la economía francesa. Si pensamos en el impacto a nivel mundial, recuerden que él invadió lo que vendría siendo España para poder llegar a Portugal, pero bueno, invadió a los dos. Y eso, junto a las reformas borbónicas, fue como el contexto propicio para las independencias. Fue una cosa muy interesante lo que hizo Napoleón. 5 minutos. Pero bueno, después de toda esta parte de revisar qué sí hizo, hay que ver ahora qué hizo mal. Lo único que hizo mal el tipo fue invadir Rusia, llegar a Moscú, pero llegar a Moscú en invierno. Porque los rusos fueron bien listos en este sentido. Veían que Napoleón se estaba expandiendo, que ya había llegado hasta Portugal, que es lo que está hasta un extremo, y del otro extremo de Europa, pues es la parte de Rusia. Iba invadiendo, iba conquistando, la. Cuando llega a Rusia, se va a enfrentar al peor enemigo que ha tenido la historia para los ejércitos invasores de Europa, que es el invierno. Otro caso muy sonado de cómo el invierno acabó con un ejército, pues ya lo saben, es el de Hitler. El único tipo que logró llegar hasta allá sin broncas, o bueno, sin tantas broncas, fue Alejandro Magno. Pero pues porque él tenía un maestro que fue Aristóteles. Entonces, pues tener como maestro, como guía, a un sabio de la envergadura de Aristóteles, pues es otra cosa. Napoleón reconocía a la gente lista, a la gente capaz. Reconoció a Morelos, por ejemplo, a José María Morelos y Pavón. Decía que si él hubiera tenido dos generales como Morelos, conquistaba todo el mundo sin broncas. Pero lo único que no pudo prever, porque pues, hay que saber geografía para esto, fue justamente la batalla en Moscú. ¿Qué hicieron los rusos? Pues no enfrentaron directamente a los franceses en todo el tiempo. O sea, lo que hacían fue retroceder y mientras retrocedían quemaban los graneros, los recursos, todo eso para que los franceses mientras avanzaban pues se encontraran en un lugar desierto, sin gente, sin recursos, sin riqueza, sin nada que ellos pudieran pues robar y apropiarse, nada que ellos pudieran conquistar. Entonces pues en estas campañas militares son muy caras, son muy caras. Por eso se invade para recuperar la inversión, por así decirlo. Rusia es muy listo, porque gana sin invertir mucho. Francia la riega, porque invierte mucho y queda hecho añicos. Eso va a hacer que tenga que abdicar. Se retira del poder en 1814. ¿Por qué? Muchas cosas. Entre ellas, pues, tan solo en el traslado murieron centenares de soldados franceses. Ni siquiera en conflicto, o sea, en el puro traslado, no ya en el encuentro militar, entre otras cosas. Pero bueno, eso hace que en 1814 Napoleón sea enviado a la isla de Elba. En la isla de Elba va a estar ahí, se va a fugar, es como una prisión, se va a fugar y va a regresar al poder. Va a regresar al poder solo por 100 días, porque la va a regar, va a querer volver a pelear. Y aparte, bueno, no es que haya querido volver a pelear, sino que se vio en el momento propicio para volver a pelear. Y no iba a pelear contra cualquier cuate, o sea, iba a pelear contra Inglaterra, que era, ya lo he dicho muchas veces, la potencia militar super guau de esta época. Entonces, la batalla entre Inglaterra y Francia, la definitiva, es la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo acaba con el ejército napoleónico. Así lo derrota. Y lo mandan a la isla de Santa Elena. Lo mandan a la isla de Santa Elena, pero ya está desterrado. O sea, ya lo mandaron ahí. Hay muchas versiones de por qué lo mandan. Realmente, pues, ha de ser raro matar a un general, bueno, a una figura como Napoleón. O sea, hizo grandes cosas. Entonces, pues lo destierran y lo mandan a la isla de Santa Elena, donde muere. Ya ahí sí muere a los 52 años por varias cuestiones.
Pero, o sea, la cosa aquí importante es ver cómo a los 52 años él hizo todo esto y murió y pasó a la historia. Y varias de las aportaciones culturales que hizo se mantienen hasta hoy. O sea, indirectamente ayudó a América, por ejemplo, a las independencias. Directamente apoyó a la educación en Francia, entre muchas otras cosas. Pero bueno, esa es una de las consecuencias de la revolución, porque él, en cierta forma, tenía ideales liberales, en cierta forma. Pero bueno, eso es todo sobre las guerras napoleónicas. Les doy las gracias por su tiempo. Y pues ya saben, si les gusta, suscríbanse, compártanlo. Por cierto, y para terminar, tengo un mensaje que un amigo me pidió dar de favor, que es para la señorita Frida, de parte de mi queridísimo amigo Jerry, que te ama mucho y no sé qué tantas otras cursis que no quise leer porque me pongo sad. Pero bueno, que te ama, les deseo lo mejor, los quiero mucho, cuídense. Y bueno, si ustedes preguntan por qué doy este mensaje de amor, pues porque la historia, la filosofía y todo esto, la base, uno de los pilares de la existencia es el amor. Pero bueno, ahora sí ya me despido, les doy las gracias por esto. Hasta luego, mi nombre es Daniel Serna. Bye.